María Isabel de Braganza fue una infanta de Portugal y reina consorte de España, casada con el rey Fernando VII de 1816 a 1818. Hija del rey Juan VI de Portugal y de la reina Carlota Joaquina de España, María Isabel también era hermana de don Pedro I, el primer emperador de Brasil. A pesar de tener una posición privilegiada, su vida estuvo marcada por una tragedia. Tras una cesárea desastrosa que resultó en su muerte y en la de su hija recién nacida, María Isabel pasó a la historia de España como la reina que murió 2 veces. Nacida en el Palacio Real de Queluz el 19 de mayo de 1797, la infanta doña María Isabel era la tercera hija de don Juan, futuro Juan VI de Portugal, y de la infanta española doña Carlota Joaquina de Borbón, hija de Carlos IV de España. El matrimonio de los padres de María Isabel fue orquestado por el rey Carlos III de España, con el objetivo de fortalecer los intereses españoles en la corte portuguesa. Sin embargo, esta unión fue infeliz desde el principio, marcada por una evidente incompatibilidad entre la pareja. Don Juan, padre de María Isabel, era conocido por su naturaleza pasiva, afable y de buen humor, además de no tener grandes ambiciones políticas. En contraste, su madre, doña Carlota, era impulsiva, ambiciosa y determinada a desempeñar un papel político significativo en Europa. Este contraste de personalidades y objetivos causaba frecuentes conflictos y tensiones en la familia real, moldeando la vida de María Isabel desde la infancia. No era secreto para nadie que los padres de María Isabel vivían en casas separadas, ya que no se soportaban. Sus encuentros se limitaban a ocasiones sociales y políticas, donde era necesaria la presencia conjunta. A pesar de estas desavenencias matrimoniales, la infancia de María Isabel no se vio afectada. Creció junto a sus hermanos y recibió una excelente educación. Sorprendentemente, ambos padres, en contra de la costumbre de la realeza de la época, eran atentos y afectuosos con sus hijos. Esa atención y cariño, incluso en medio de un ambiente familiar tenso, garantizaron que María Isabel y sus hermanos tuvieran una infancia relativamente estable y formativa. Pero la vida de la infanta cambió drásticamente cuando la corte portuguesa se trasladó a Brasil en 1808. A la edad de 11 años, María Isabel enfrentó un cambio significativo en su vida. Se mudó a Brasil, un ambiente totalmente diferente al que conocía, y que, sin duda, marcó profundamente su infancia y adolescencia, empezando por la travesía del Atlántico hacia un país tropical, que fue extremadamente difícil para la familia real. Con los barcos sobrecargados no había suficiente espacio para acomodar a todos de manera adecuada. Muchas personas de la comitiva real viajaron con la ropa puesta, ya que la capacidad de los barcos había sido superada, y no todas las pertenencias pudieron ser embarcadas. El agua y los alimentos eran racionados, y las condiciones de higiene eran tan precarias que hubo un brote de piojos a bordo. María Isabel, su madre y sus hermanos se vieron obligados a cortarse el cabello muy corto y usar gorros de muselina blanca para contener la infestación. A pesar de las dificultades durante el viaje, la vida en Brasil ofreció una experiencia formativa para María Isabel. En el Palacio de São Cristóvão, en Río de Janeiro, recibió una educación cuidadosa siempre bajo la supervisión de su madre, quien esperaba casar a sus hijas con grandes monarcas europeos. En este entorno, María Isabel tuvo contacto con una diversidad de razas y culturas, en un contexto más relajado y liberal que el que se encontraba habitualmente en las cortes europeas. Esta exposición a nuevas ideas y costumbres contribuyó a su formación personal y cultural, ampliando su visión del mundo. 8 años después de llegar a Brasil y a punto de cumplir 19 años, María Isabel de Braganza vio su destino sellado por un acuerdo matrimonial destinado a estrechar las relaciones entre España y Portugal. Se decidió que se casaría con el rey Fernando VII de España, su tío materno, hijo de su madre, Carlota Joaquina. Así, en 1816, se celebró la unión de María Isabel con Fernando VII de España. En la misma ocasión, con el mismo objetivo de fortalecer los lazos entre las coronas ibéricas, se arregló el matrimonio entre el infante Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII, y la princesa María Francisca de Portugal, hermana de María Isabel. El matrimonio, que inicialmente se celebró por poder, fue oficializado el 22 de septiembre de 1816. Poco después, la infanta María Isabel
Junto con su hermana, doña María Francisca, emprendió el viaje de regreso a Europa. Aunque las hermanas se llevaban bien, había diferencias marcadas en sus personalidades. María Francisca era más ambiciosa y tenía un temperamento similar al de su madre, doña Carlota Joaquina, siendo determinada y asertiva. En contraste, María Isabel poseía una personalidad más equilibrada y tranquila, recordando a su padre, don Juan VI, con su naturaleza más pacífica y reflexiva. Estas características, de alguna manera, llevaron a que tomaran caminos y experiencias diferentes en la corte española. Pero las cosas estaban lejos de ser perfectas. El matrimonio del rey Fernando VII con una infanta portuguesa no fue bien recibido por el pueblo español. El día en que doña María Isabel llegó a Madrid, un poeta anónimo dejó un folleto en las puertas del Palacio Real con el mensaje: «Ella es fea, pobre y portuguesa, chúpate esa». Esta recepción hostil ya alertaba sobre el descontento de algunos sectores de la sociedad con la unión de las coronas ibéricas. A pesar de estos desafíos, María Isabel tuvo que encontrar una manera de navegar por el complicado entorno de la corte española. Un biógrafo de la época describió a María Isabel de Braganza de manera poco halagadora, afirmando que la nueva reina era gorda, hinchada, con rostro pálido, ojos saltones, barriga grande y boca pequeña y torcida. Además, el biógrafo mencionó que María Isabel llegó a Madrid sin dote alguna y sin el habitual ajuar principesco, lo que contribuyó a la desaprobación popular. El pueblo madrileño quedó atónito, y no faltaron manifestaciones de repudio hacia la fea y pobre reina que estaban recibiendo. La población mostraba prejuicios y las expectativas de la época eran que la familia real siempre exhibiera riqueza y poder. Frente a esto, podemos imaginar que no fue fácil para María Isabel ganarse el respeto y el afecto del pueblo español. La llegada de la princesa portuguesa a la corte de Madrid no fue fácil para María Isabel de Braganza. Educada en un entorno relativamente modesto y relajado en Brasil, tuvo que enfrentar un largo viaje en barco hasta España, sin el dote adecuado y sin los lujosos pertrechos como vestidos y joyas que se esperaban de una señora de su linaje. Su carácter afable y sencillo contrastaba fuertemente con el entorno lleno de intrigas y dobles estándares. Como si no bastara la difícil tarea de conquistar al pueblo español, María Isabel, con apenas 19 años, también tuvo que enfrentar los desafíos de su matrimonio. Al llegar a Madrid para casarse con su tío, el rey Fernando VII, se encontró con rumores y chismes sobre las aventuras nocturnas del rey, que eran bien conocidas en toda la ciudad. El marqués de Villaurrutia describió a Fernando VII como un hombre de muchos y desordenados apetitos carnales. Además de los rumores y chismes, los relatos históricos indican que el rey sufría de macrofalosomía genital, un trastorno que, debido al tamaño anormalmente grande de sus órganos genitales, le impedía tener relaciones íntimas normales. Esta condición habría sido otro obstáculo en la vida conyugal de María Isabel, complicando aún más su ya difícil posición en la corte española. A pesar de los desafíos, la relación entre doña María Isabel y su tío y esposo, el rey Fernando VII, era amistosa. Mantenían una convivencia armoniosa, y pronto María Isabel quedó embarazada, generando esperanzas de una continuidad dinástica. Atendiendo a los deseos de la reina, el rey comenzó a restaurar el Real Sitio del Buen Retiro, un complejo palaciego que había caído en desuso. Esta restauración fue un gesto significativo, no solo de afecto, sino también de reconocimiento del papel de María Isabel como reina consorte. Doña María Isabel rápidamente ganó notoriedad por su cultura y amor por el arte. Fue la responsable de reunir obras de los monarcas españoles para crear un museo real, que llegaría a convertirse en el famoso Museo del Prado, inaugurado en noviembre de 1819. La idea del museo surgió después de que la reina visitara el monasterio del Escorial, donde se preocupó al ver muchas obras olvidadas desde la Guerra Peninsular. Determinada a preservar y exhibir estas piezas, María Isabel inicialmente intentó transferirlas al Palacio Real en Segovia, pero el proyecto no prosperó. Finalmente, el Palacio Real de El Pardo fue elegido para albergar la colección, formando una galería de arte. El museo comenzó con solo 311 obras, pero la reina logró reunir algunas de las pinturas españolas más importantes, como Las Meninas de Velázquez y La Sagrada Familia con el Pajarito, de Bartolomé Esteban Murillo. Aunque doña María Isabel tuvo 2 hijas,
no logró asegurar herederos masculinos para el trono español, algo crucial para la sucesión dinástica. La primera hija, María Luisa Isabel, nació en el Palacio Real de Madrid, en la madrugada del 21 de agosto de 1817. El nacimiento de la infanta fue celebrado con las tradicionales muestras de alegría por parte de la sociedad española y recibió el título de Su Alteza Real, la Serenísima Señora Infanta, Doña María Isabel Luisa. Inicialmente, la princesa María Luisa Isabel gozaba de buena salud, pero en enero de 1818 enfermó sin motivos aparentes, falleciendo el día 9 de ese mes, a los 4 meses de edad. La niña fue sepultada en la sexta cámara del Panteón de Infantes, conocido como el Mausoleo de los Infantes. Después de la muerte de su hija primogénita, doña María Isabel, bajo la presión de la corona española para asegurar un heredero, volvió a quedar embarazada. Sin embargo, ya debilitada, la reina enfrentó un embarazo complicado. No parecía estar bien, prefería quedarse en la cama y comía poco. El parto fue especialmente complicado ya que el bebé estaba en una posición incorrecta, lo que dificultaba enormemente el parto natural. La situación se agravó, requiriendo intervenciones médicas que serían desafiantes en cualquier época, pero especialmente para principios del siglo XIX. Durante el complicado procedimiento, María Isabel sufrió de preeclampsia, una condición grave que las crónicas de la época llamaban alferecía. La verdad es que, horas antes del inicio del parto, la reina ya sufría de intensos dolores de cabeza, que eran un preludio de un desenlace terrible. La elevación de su presión arterial llevó a una parada respiratoria, causando gran alboroto. Los médicos, ante el cuerpo inconsciente de María Isabel, creyeron que ella había fallecido. En consecuencia, el rey Fernando VII autorizó una cesárea de emergencia, en un intento por salvar a un posible heredero al trono. Mientras tanto, la hermana de María Isabel, María Francisca, insistía en esperar, creyendo que la reina aún estaba viva. Su intuición estaba correcta. María Isabel aún estaba viva, pero en estado crítico. Con la autorización del rey, los médicos comenzaron a realizar la cesárea de emergencia. Sin embargo, el procedimiento se realizó de manera brusca y sin el debido cuidado. Se hicieron varias incisiones en el abdomen de María Isabel, que, para horror de todos, todavía estaba viva. Cuando los médicos comenzaron a hacer cortes más profundos, ella despertó, gritando de dolor y retorciéndose violentamente. La situación se descontroló, ya que la reina no podía ser contenida, y la hemorragia se extendía rápidamente por el suelo de la habitación. En medio del caos, María Isabel cayó de la cama, y la pérdida descontrolada de sangre resultó en su muerte. La bebé, sacada del útero, había estado demasiado tiempo sin oxigenación y falleció pocos minutos después de la madre. Este trágico evento marcó profundamente la historia de España y se conoció como uno de los momentos más oscuros y dolorosos de la realeza española. La incapacidad de garantizar un heredero y las circunstancias horribles de la muerte de María Isabel dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la nación. María Isabel de Braganza es hoy recordada en la memoria de los españoles y portugueses como la reina que murió 2 veces. Sin embargo, su mayor legado no radica solo en su trágica historia, sino en el inicio de la espléndida colección de arte español. Aunque María Isabel no logró proporcionar al trono el heredero deseado, su impacto perduró a través de su contribución cultural. Ella fue sepultada en el Panteón de Infantes de El Escorial, en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en las afueras de Madrid. El pintor Bernardo López Piquer inmortalizó a María Isabel en una hermosa pintura, en la que ella aparece señalando con una de las manos hacia el edificio que llegaría a convertirse en el Museo del Prado. Agradecemos a ti que nos acompañaste hasta el final del video y conociste los detalles de la efímera vida de la reina de España, María Isabel de Braganza. Te invitamos a dejar tu me gusta en este video para ayudarnos a crecer aún más.